Oración de Carlos de Foucault, un santo que fue canonizado el 15 de mayo del año 2022 y que de una u otra manera pues es un santo que ha conectado con nosotros. Su oración es muy hermosa, una oración de abandono que dice así: Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. San Carlos de Foucault, canonizado el 15 de mayo del año 2022. Con esta breve oración de Carlos de Foucault, le damos la más cordial bienvenida a esta jornada del diplomado sobre el valor de la honestidad y que sigue pues generando contenido en esta línea del tema del año. Agradecer a la Conferencia del Episcopado Dominicano que nos ha puesto a reflexionar sobre este valor de la honestidad y que definitivamente con personas más honestas ganamos todos. Eso es seguro. Hoy tenemos a una persona pues muy querida, Sheila Valera Acosta. Es educadora y trabajadora social, graduada con honores en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Realizó sus estudios de maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Investigación y Políticas Educativas en Flaxo, Argentina, y sus estudios doctorales en Investigación y Políticas Sociales en la Universidad de Puerto Rico. Ha publicado diversos libros y artículos sobre temas socioeducativos y en la actualidad es directora de Flaxo en la República Dominicana. Con esta brevísima introducción, pues vamos a recibir con muchísimo gusto a la doctora Sheila Acosta, Valera Acosta, a quien le dejamos los micrófonos. Bienvenida, Sheila, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Frank. Agradezco tu invitación, tu amabilidad y tu seguimiento. Igual felicito a todos las personas que están vinculadas a la promoción de esta iniciativa formativa tan necesaria y tan relevante para nuestro país. Y les doy la bienvenida también a todos los que están escuchando y los que estarán participando, las personas que estarán participando esta noche junto a nosotros. Y como sabemos, cada encuentro, cada diálogo es una nueva oportunidad para aprender, para comprender, para compartir, para discutir, para dialogar. Así que estoy muy contenta de tener este diálogo esta noche. Sé que ya es el final de la jornada de trabajo y estamos haciendo un esfuerzo extra para reponernos y dialogar temas importantes. Por eso vamos a hacerlo interactivo y vamos a usar el chat que tenemos aquí mismo en este Zoom para ir dialogando algunas preguntas, pensando, compartiendo nuestras inquietudes. Le voy a pedir a Fran, por favor, que nos pase la próxima lámina para comenzar el diálogo. He traído algunas reflexiones sobre el tema de las luchas por el derecho a la educación y las luchas por la transparencia
porque para mí son dos grandes derechos que tenemos y que hemos recorrido un tiempo, la reflexión, las políticas públicas vinculadas a estos temas, los movimientos sociales, y debemos seguir pensándolo, seguir trabajando y seguir impulsando estos temas a nivel de lo que es más mi trabajo y mi interés como ciudadana y como profesional, y es que podamos tener una sociedad más justa, más transparente, y eso incluye los valores de los que vamos a conversar esta noche. Aquí tenemos una entrada de Mafalda, que me gusta esta forma en que introduce el tema de la honestidad, que nos dice: la honestidad es un regalo muy caro, no lo esperes de gente barata. Entonces quiero comenzar el diálogo sobre qué pensamos, qué palabra puede ser sinónima a caro en este contexto de esta frase de Mafalda, que para nosotros en este grupo que tenemos acá, en este chat interactivo, ¿qué puede ser sinónimo de caro y qué puede ser sinónimo de barato en este contexto que estamos conversando ahora mismo? Así que pueden escribir por el chat. Alguien ya puso valioso, preciado, caro o preciado. Podemos decir también algo más, exclusivo, algo que cuesta. ¿Qué más? De gran valor. Cuando hablamos de caro también hablamos de algo raro, como dice aquí, algo raro porque escasea quizás, porque es escaso en nuestra sociedad, costoso, quizás quiso poner, lo que tiene valía, lo que es especial, lo que importa, lo trascendente, lo que cuesta. Y muy importante eso, lo que cuesta, lo exclusivo, lo que cuesta. Y lo que cuesta, y lo que es muy importante, lo que trasciende, es, en este caso, lo vamos a ver asociado a una palabra que vamos a explicar un poquito también, que va muy vinculada con la honestidad y con la transparencia, que es el respeto. Lo vamos a ver un poquito más adelante, el tema del respeto, la transparencia y el tema de la confianza, cómo eso interactúa en lo público. Y en el caso de lo barato, digamos que puede ser lo opuesto a lo que estamos hablando. Lo que no tiene mucha importancia, lo que cuesta poco, lo que es poco exclusivo, sin valor, fácil, efímero, pasajero. Muy bien, me gusta cómo vamos interactuando. Lo simple, bueno, no siempre, pero ahí podría ser un poco discutible, porque a veces lo simple también es caro, muy valioso. En este caso, también estamos hablando, podemos pasar a la siguiente lámina, con lo que no tiene importancia, lo asociamos a lo barato, lo simple a veces puede ser ordinario, pero a veces puede ser extraordinario. Por eso hay una diferencia. Vamos a hacernos algunas preguntas que son actuales, porque varios de los autores que estamos revisando, filósofos, sociólogos, pensadores del mundo contemporáneo, que les voy a dar algunos nombres para que cuando tengan tiempo o puedan revisar o profundizar en algunos autores contemporáneos que están pensando cómo es que vamos a seguir conviviendo y cómo vamos a poder seguir viviendo en el planeta. Tenemos preguntas, muchas preguntas. Elegí algunas solamente para que podamos empezar el diálogo. Es posible que podamos distinguir
que podamos distinguir, dice Harari, un autor israelí, de Homo sapiens, de Deus, de varios de los libros actuales muy vendidos, como es este que también tomo algunas ideas de Lecciones para el siglo XXI. Podemos distinguir actualmente entre fechorías y la justicia, se pregunta. Podemos encontrar un terreno ético firme. Podemos salir de la inundación de información irrelevante que nos satura. ¿Cómo lidiar con la desinformación y la mentira? Podemos darle un sentido ético a nuestras vidas, individual y colectiva. Siempre que estamos hablando aquí, hablamos de lo personal y lo colectivo. No lo estamos desagregando, lo llevamos en la reflexión, ambas cosas están juntas. El miedo y la falta de imaginación se nos imponen, se nos van a imponer para entonces llevarnos por un derricadero ético, político. Podemos pensar de forma libre, crítica nuestra vida y nuestro mundo para poder mejorarlo, claro, para mejorarnos como persona y como especie, porque si no mejoramos como persona, el planeta no va a sobrevivir y no vamos a sobrevivir como especie. Entonces estas preguntas y muchas más orientan parte de lo que está en nuestra discusión actualmente y de lo que vamos a seguir pensando, no solamente en este momento pequeñito que vamos a tener de interactuar nosotros. Vamos a seguir para avanzar un poquito, para luego entrar también en algunas preguntas para nosotros mismos, los que estamos aquí. Vamos a seguir con la próxima lámina. Si el futuro de la humanidad se decide en nuestra ausencia, porque estamos muy ocupados en las cosas cotidianas, ordinarias de la vida, trabajando, estudiando, etcétera, atendiendo a enfermos, atendiendo a la familia, niños, envejecientes, etcétera. Si el futuro se decide en nuestra ausencia, porque no estamos pensando nuestro futuro, sino que simplemente nos estamos dejando llevar, no nos libraremos de las consecuencias de esta ausencia. La claridad, en este caso, de lo que estamos hablando, la claridad es poder. Siempre que hablamos de lo individual y de lo colectivo y de la política, de la educación, de la vida, hablamos también de poder, que es un concepto importante a considerar en esta conversación, como una relación asimétrica. Pero si no tenemos la posibilidad de claridad, de pensarnos y pensar el mundo actual con claridad o con mayor claridad de la que tenemos, va a ser muy difícil poder predecir algunas de las consecuencias éticas, políticas, sociales, ambientales, de los problemas que estamos sobrellevando o de los que nos están poniendo en peligro como especie. Nuestra rutina cotidiana influye en otras personas que nos rodean de forma cercana, pero influye en otras personas que están muy distantes de nosotros. Influye en el planeta entero, en la posibilidad de que podamos tener el planeta, influye en nuestra rutina cotidiana. Todo lo que hacemos de forma rutinaria todos los días, el agua que tomamos, cómo nos levantamos, dónde dormimos, etcétera, la comida, cómo la cocinamos, cómo no la cocinamos, todo eso influye en otras personas y influye en nuestras posibilidades de mantenernos a flote como especie y como planeta. Por lo tanto, es importante que pongamos al descubierto, que significa poner a dialogar en lo público, en nuestra vida, nuestros prejuicios, nuestros privilegios, nuestra complicidad involuntaria con la opresión institucional. Porque si no colocamos al descubierto todos estos prejuicios, privilegios, complicidades encubiertas, involuntarias, vamos a ser simplemente repetidores
mecánicos de opresiones que ni siquiera nos damos cuenta que estamos reproduciendo. Eso es un poco las lecciones que sintetizan, algunas de las lecciones que sintetiza este libro de Harari, que les recomiendo leer, 21 lecciones para el siglo XXI, porque lleva y da en el clavo sobre los principales desafíos que estamos enfrentando como humanidad. Y es importante conocer ese contexto global porque nos empuja, nos presiona hacia prácticas cotidianas, hacia valores, hacia prejuicios, hacia una serie de formas de vida que están en contra justamente de los valores que estamos discutiendo o promoviendo en este diplomado. Entonces, es importante que ese contexto lo conozcamos. No podemos desvincularnos como personas ni como colectivo del contexto que vivimos actualmente como humanidad, de la sociedad que estamos construyendo juntos y juntas. Entonces es importante también conversar sobre eso, sobre lo que estamos, en qué momento estamos como seres humanos, en un momento donde hay una creciente, inminente crisis ecológica, una destrucción masiva de algunos de los valores que habían convivido, como por ejemplo valores sobre la verdad, la libertad, la justicia, una crisis de esos valores en términos amplios de la democracia liberal, también viendo cómo las autocracias se expanden, se fortalecen, cómo es peligroso pensar críticamente, pensar de forma imaginativa, de forma creativa, se vuelve peligroso. Vamos a seguir con la próxima lámina para incluir esta reflexión más de nuestro contexto, también con algo que ya conocemos, porque yo creo que casi todos los que están en este diplomado vienen de muchos esfuerzos, luchas, iniciativas por resistir algo que se nos impone como vida, como colectivo, y que a veces no queremos que se nos imponga. Entonces, traje también a esta discusión los conceptos de lucha, de pelea, de combate, de esfuerzo, para resistir a una fuerza hostil. Ese esfuerzo para subsistir o resistir o alcanzar un objetivo, ese conflicto que tenemos diario con respecto a valores y por derechos, conflictos que tienen los estados, los poderes, conflictos que tenemos por los recursos que son más escasos, como son estos que son valiosos. Esos conflictos son consustanciales a la política, a la educación y a la vida en general, a nuestra vida en general. Es imposible hablar de estos temas, de lo que estamos conversando, sin hablar de lo consustancial a nuestra vida, que es la lucha, la pelea, el esfuerzo por alcanzar objetivos, por defender derechos, por defender valores, y en ese conflicto que es consustancial a la práctica política, a la práctica educativa, a la vida misma, no podemos ver esta lucha ni estos conflictos como algo negativo, como algo que está impidiéndonos avanzar. En la idea que les traigo es la lucha, la pelea, el combate, el esfuerzo y el conflicto es consustancial, es intrínseco a la lucha por estos valores, por estos derechos, en nuestra práctica diaria es permanente y todos lo sabemos. Simplemente lo estoy poniendo sobre la mesa para que vayamos hilando algunos conceptos que son clave. Vimos el contexto
vimos este tema de lucha como parte consustancial a la práctica que llevamos diariamente y tenemos sobre eso que pensar. ¿Qué vamos a pensar sobre eso? Vamos a hacerle, le voy a hacer algunas preguntas para que vayamos hilando alguna de estas cuestiones. En la próxima lámina, el sufrimiento de las personas, que todo lo que están acá hemos visto, vivido en primera, en segunda, en tercera persona, la opresión, la injusticia, la desigualdad, las inequidades, los abusos de individuos, grupos y naciones, que a veces creemos y naturalizamos. Hay una pregunta importante que nos debemos hacer todos los días y es ese sufrimiento, esa opresión, esas injusticias que vemos, esas desigualdades, ¿podrá generar naturalmente resistencia o oposición? Fíjense que subrayo o entro en comillas naturalmente, porque es una pregunta para la reflexión nuestra. Ese sufrimiento que vemos todos los días y esa injusticia que vemos, que se vincula luego a todo lo que vamos a trabajar sobre deshonestidad, poca transparencia, etc. Ese sufrimiento, esas injusticias, creemos que naturalmente producen oposición, resistencia o no. Si se produce naturalmente o no en la resistencia y la oposición a la injusticia. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien tiene alguna idea sobre esto? Aquí también podemos abrir los micrófonos. Si levantan la mano, pues entonces pueden también interactuar. Sí, le pido que sean breves, que hagan una reflexión corta. Si es natural que cuando vemos injusticia, cuando la padecemos o la padecen otros, si es natural que en nosotros, individual o colectivamente, podamos tener una posición de resistencia. Esa es la pregunta. Moisés, por favor, puedes. Buenas noches. Yo Bueno, pienso que naturalmente no se da esta parte dentro de la sociedad, sino que hay otros factores que pueden influir para que haya oposición o resistencia a la misma. En casos particulares sí se da en personas que están formadas, vamos a decir, socialmente, pero naturalmente así en la sociedad la resistencia y oposición a todas estas cosas que nos dañan no se da. muchas gracias, Moisés. También Gloria dice, depende, pienso que depende del momento y las circunstancias que vive cada individuo. Depende de las circunstancias, dice Ángela. Y otra, Dabeiba Neruska dice, así es. Bueno, esto que estamos mirando, y que padecemos todos los días y que somos testigos o somos protagonistas de sufrimientos, de opresiones, de injusticia, a veces somos víctimas o victimarios también, desigualdades, inequidades, abusos, de forma individual, como grupo, como colectivo. Naturalmente, lo colocamos entre comillas porque naturalmente puede haber una forma de resistencia o de oposición, pero cuando queremos articular una resistencia colectiva o una oposición colectiva,
tenemos que eso que brota de forma natural por la injusticia que se siente y que brota la ira, brota, a veces brota, lo decimos como un discurso de resistencia o de oposición porque lo estamos hablando en un discurso político, pero cuando lo hablamos de forma individual, a veces lo que primero surge, ¿qué es? Surge la ira, surge el descontento, surgen muchas otras cosas que no están articuladas, que están como individuos separados. ¿Alguien tiene la mano levantada? ¿Puede? Germán Pérez y después Mayerlin. Muy bien. Adelante, Germán. Buenas noches, profe. Buenas Yo pienso que noches. solamente el individuo, puede quizás sentir esos sentimientos y ese pensar solamente si tiene una educación, una formación y unos valores. Solamente así, si no lo tiene, es imposible, se imposibilita en su totalidad que pueda sentirse llamado a defender los derechos y demás. Adelante, gracias. Adelante. Mayelin. Sí, buenas noches, Dios le bendiga a todos. Buenas Yo noches. pienso que cada caso es particular, pero por naturaleza el individuo tiende a crear un mecanismo de defensa cuando se ve frente a injusticia y opresiones, y crea resistencia a la circunstancia en la que está viviendo. Entonces, tiene dos opciones: o aprende a manejar la situación, o se rinde ante ella y pues lo que hace es que opta por una actitud no correcta, una actitud depresiva, una actitud ante las injusticias. Pero creo que sí, que por naturaleza el individuo crea un mecanismo de defensa y se resiste a ser maltratado. Y bien. Gracias, Gracias. Mayelin. Gracias por tus aportes. Moisés dice, para que suceda debe regenerarse el ser humano. Hay otras personas que han hecho aportes. Gloria dice, pero la resistencia se da, no importa el nivel académico. Alguien más creo que había hecho otro aporte. Pienso que naturalmente, que tendemos al bien, pero hay que educar la conciencia. Sí y no, dice Raidi. Lo que significa es que estamos reflexionando sobre un tema complejo para los seres humanos, para los colectivos, para los grupos, para las naciones, para nosotros como país. Son temas complejos que requieren ser abordados con mucha reflexión crítica, con mucha paciencia, para ir hilando algunos hilos o ir tejiendo las posibilidades para abrir la esperanza en un contexto difícil de injusticia, de opresión, de abuso. No necesariamente vamos a tener una sola respuesta a cada pregunta. Es un pensamiento autoritario o fundamentalista cuando queremos que todos pensemos igual. Siempre es importante que ante cada pregunta abramos el abanico y pensemos posibilidades que ni siquiera habíamos previsto que podían pensarse. Eso es parte de nuestras grandes capacidades y eso es parte también de lo que nos hace crecer como grupo, como personas y hace que nuestra cultura democrática se fortalezca. En este caso, vamos a continuar con la siguiente lámina. De la opresión puede acabar en
procesos colectivos de conciencia y también puede acabar a veces con la salud individual porque no tenemos la fortaleza para cargar con tanta presión, con tanto sufrimiento, con tanta injusticia. A veces vemos que estas manifestaciones individuales de mecanismos de defensa, de resistencia, de aprender a manejar todo este contexto de nuestra propia educación o nuestras propias circunstancias nos empujan hacia un lado y resulta que eso puede ir o hacia nuestra propia contra o al mismo tiempo crear espacios colectivos de luchas. Puse esto no porque estemos hablando solo de este momento específico cuando se crean espacios colectivos que hemos visto recientemente, porque tenemos mucho en el país, muchas fotos que pudiéramos poner. Solamente traje esto como referencia. Ahora vamos a volver a la discusión sobre cómo vinculamos el tema de la transparencia. Vamos a volver a las preguntas iniciales del diálogo. ¿Cómo vinculamos más adelante acá? Algunas preguntas sobre el tema que estamos tratando nos llevan a una visión histórica. No pudiéramos tener solo una visión del presente, no pudiéramos entenderlo si no vemos todo lo que ha sido el acumulado históricamente y cómo hemos llegado hasta aquí como nación, desde la fundación, las luchas que hemos tenido, quienes han acumulado posiciones de poder, riqueza, recursos, para poder comprender por qué los valores y prácticas que se nos tratan de imponer opuestos a la transparencia, al respeto, por qué han cobrado tanto valor, por qué han cobrado, por qué son moneda corriente. No pudiéramos entender eso si no hacemos una reflexión histórica de cómo hemos llegado hasta ahí. ¿Cuáles valores son actualmente incómodos y riesgosos para nosotros como individuos o colectivo, o como colectivo? Es dentro de esos valores que son actualmente incómodos y riesgosos, ¿cuáles podemos mencionar nosotros que estamos en esta conversación? Valores que son incómodos y que producen riesgos para la vida individual y también para los grupos que llevan esos valores como banderas. Yo pienso la justicia, la misma honestidad, son valores que llevan, ¿verdad?, a arriesgar a la persona. En todo, también la verdad, aquel que trabaja por la verdad es una persona que se arriesga, la misma libertad. Excelente. La integridad también. Se han mencionado la autenticidad. Se han mencionado, Moisés tiene la mano levantada, se han mencionado la justicia, la honestidad, la verdad, la libertad, la integridad, la autenticidad. Moisés, adelante. Es ser crítico de los procesos y de los momentos que estamos viviendo. Eso genera reacciones y también genera posiciones incómodas también. El respeto, muy bien Moisés, gracias. El ser crítico, ahora vamos a profundizar sobre eso. La base de la que estamos partiendo para conversar sobre la transparencia o para conversar sobre la honestidad es un
es la palabra clave que estamos en la que estamos condensando todo esto es la posibilidad de respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás y obviamente al planeta como parte de nuestra casa. Y lo que es el respeto como base de la confianza y como base de las relaciones individuales y colectivas. El respeto como pieza fundamental para lo público. Es otro de los filósofos que le quiero recomendar, que tiene un libro del 2022 que se llama El Enjambre, Byung-Chul Han se llama. El respeto constituye la pieza fundamental para lo público, porque sin respeto, la sociedad que estamos construyendo es una sociedad del escándalo, una sociedad donde no hay derecho, donde no hay paz. El respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez, ¿verdad? Si no me equivoco. Reconocer errores, equivocaciones y responsabilidades también es parte de las implicaciones de la transparencia. Mostrar respeto a uno mismo. ¿Qué es? Mostrar respeto hacia uno mismo tiene que ver también con la posibilidad de hacer silencio, distanciarnos, pensar y ser críticos de nuestras propias prácticas y ser crítico también de nuestros propios grupos a los que pertenecemos, instituciones, sociedades. Por eso cuando ustedes ahorita decían que los valores riesgosos, incómodos, actualmente mencionaban la justicia, la honestidad, la verdad, la libertad, la integridad, la autenticidad, la empatía, ser crítico, respeto. Todo eso lo han mencionado ustedes porque lo han vivido, lo han visto y lo hemos como sociedad lo hemos ido construyendo. Hemos construido una sociedad del riesgo para sostener estos valores. Estamos en riesgo cuando queremos que nuestra vida o nuestros colectivos o nuestros grupos se encaucen por estos valores, se orienten por estos valores, nos sometemos al riesgo. Estamos en riesgo de perder trabajos, de perder relaciones, de perder causas, de perder instituciones, de perder empatía también, de perder seguidores como también las redes usan, de perdernos en sentido general el respeto a nosotros mismos. Ese es un gran riesgo actual en la sociedad que vivimos. En la cuestión de la transparencia, tenemos que ver que transparencia es respeto. Por eso cuando se pierde la confianza entre las personas, los grupos, se pierde la confianza entre los gobernantes y gobernados, tiembla la posibilidad de tener esperanza, porque la desconfianza y la falta de respeto destruyen las posibilidades de relaciones entre las personas, de relaciones pacíficas, de relaciones saludables, de relaciones las relaciones como la entendemos, que son parte de lo que nos construye como personas. Implica reconocer de forma crítica lo que pensamos y sentimos, actuar de manera coherente con lo que somos. Eso
que es respeto, pero que es honestidad, que es muy distinto a lo que estamos viviendo diariamente en oposición a esa forma de actuar y de vivir coherente con lo que somos, con lo que pensamos y sentimos a pesar del riesgo, necesita tiempo para mirarnos interiormente, para conectar con nosotros mismos, para poder ver la mentira y poder llegar a claridad sobre nosotros mismos. Porque es imposible transitar a sociedades más honestas, más transparentes, cuando no tenemos personas que puedan construir de una manera proactiva esa sociedad. Así que construyéndome yo como una persona coherente con mi forma de pensar, sentir y actuar, contribuyo también a no quedarme callada. No contribuyo con la mentira, no contribuyo con la injusticia, con la deshonestidad. De manera que la reflexión sobre este riesgo es importante. No estamos conversando sobre algo inocuo, sino sobre algo muy valioso, sobre algo importante, relevante para nosotros como personas y como sociedad. Y tenemos que pensar y reconocernos de forma crítica y reconocer también cuando estamos equivocándonos en la forma de construir esa vida que queremos con esos valores. Porque tenemos muchos factores que están trabajando para vivir en la mentira. Porque vivir en la mentira, aunque dice Martin Luther King en esa frase que le colocó en la presentación, que una mentira no puede vivir en paz, la sociedad nuestra actual, contemporánea, como la describe los dos libros que le he comentado, tanto Harari en las reflexiones del siglo XXI, como El enjambre, publicado ahora en el 2022, el año pasado, nuestras sociedades actuales, muy digitalizadas, con una cultura donde no se nos reconoce ni siquiera a veces el nombre, la mentira, la deshonestidad, la falta de verdad, la falta de integridad, se ha institucionalizado. La falsedad se institucionaliza y solamente vemos un humo, una especie de carátula para que podamos distraernos y no podamos ser críticos con esa mentira que estamos viviendo de manera individual y de manera colectiva. Por eso la coherencia es tan costosa, el respeto es tan costoso, es tan caro, una forma de decirlo coloquialmente, es tan caro porque no vienen de forma, no vienen sin riesgo. La verdad, la criticidad, el respeto por uno mismo, viene siempre con riesgo. Si pensamos en todas las personas que se han distinguido por ser defensoras de derechos, por ser defensoras de la justicia, de la verdad, vemos cómo sus vidas han tenido que pasar un viacrucis, han tenido que pasar un calvario. Estoy hablando de personas de carne y hueso como todos nosotros,
que simplemente han alzado la voz, y por alzar la voz en un contexto de injusticia, o por decir de forma coherente, yo soy esto es lo que soy, han sido maltratados, injuriados, excluidos y respetados de muchos de la vida colectiva, y también han perdido su vida luchando por la verdad, por decir su propia verdad y también por decir verdades colectivas. Eso es algo de lo que hemos estado viendo en la historia. Es urgente el llamado al profetismo, si lo puede explicar, por favor. Lo que pasa que el ejercicio del profeta es anunciar la verdad y denunciar la mentira. O sea, aunque evidentemente cueste y tiene su costo. Y por eso el profeta es alguien que habla en nombre de Dios y debe definitivamente no tener miedo, incluso si ese profetismo le causa la muerte. Y hemos visto una historia de mucha persecución, ¿verdad? En esos profetas o en defensores de derechos en el área político y social, cultural, etc. Cuando se anuncia una verdad con libertad, con criticidad, hay una persecución. El poder, recuerden que es una relación desigual, el poder siempre quiere imponerse, quiere imponer una sola forma de pensar. No quiere escuchar otras verdades. No quiere escuchar que pueda denunciarse la mentira. Por eso, todo tipo de poder siempre tenemos que colocarlo en la mira de la criticidad. Cuando lo tenemos nosotros mismos, poder tener un espacio de reflexión para ser crítico con nosotros mismos de cómo estamos usando nuestro poder para oprimir, para ser injusto o para construir pantallas, para construir mentiras. Pero también cuando lo vemos en el espacio público, poder denunciar y poder ser coherente con lo que estamos denunciando y poder tener el carácter, la posibilidad de no solamente decirlo de manera individual. Lo más difícil en nuestro contexto es poder articular colectivos, grupos, movimientos que puedan expresar esa denuncia que estamos haciendo, porque no hay posibilidad de construir sociedades solamente con voces aisladas. Esas voces tienen que articularse para poder tener también peso, poder, impulso, capacidad de construir nuevas prácticas, capacidad de construir otro tipo de relaciones. En el caso nuestro también hemos visto, cuando vinculamos la lucha por estos valores, hemos visto cómo en nuestra larga historia siempre hemos tenido una lucha, una discusión, un debate, un enfrentamiento por diferentes formas de ver lo político, lo público, por ver el uso de lo que es común, de los recursos y bienes públicos. Y en esa discusión y en ese punto estamos vinculados todos, porque como decíamos ahorita, en esta discusión sobre lo que es nuestro presente y futuro, no
nos podemos evadir. La evasión es demasiado costosa, muy costosa para nosotros mismos. Por eso es importante la iniciativa que nos permite tener este espacio de discusión entre nosotros para profundizar sobre estos temas, que no son los temas del día a día, son los temas que nosotros tenemos que traer porque son los relevantes a la mesa. Tenemos que traerlo a la discusión, a los espacios de formación, a los espacios de toma de decisiones, a los espacios familiares, a los espacios comunitarios, institucionales, etc. Podemos continuar. Teníamos algunos ejes a compartir porque imagino que todos los que estamos compartiendo en esta noche, tenemos espacios de influencia, tenemos a cargo personas, tenemos a cargo instituciones, grupos que están bajo nuestra responsabilidad, familias, etcétera. Y debemos tener algunos ejes importantes para poder construir eso que queremos trabajar como sociedad más transparente, más honesta. Un eje es la pedagogía de la pregunta, porque sin la pregunta, sin la posibilidad de preguntarnos y preguntar, podemos estar reproduciendo un discurso autoritario, fundamentalista y sin canales de imaginación, sin canales de creatividad para poder buscar las opciones y construir la respuesta que necesitamos. Entonces coloco como primer eje la pedagogía de la pregunta, que ya, como todos sabemos, es uno de los grandes aportes también que nos hace el pedagogo, uno de los pedagogos mundiales más reconocidos, que es de nuestra región, de Brasil, Freire, Pablo Freire. La práctica política es educativa, decía Freire. No hay posibilidad de hacer educación sin hacer política, porque construimos pensamiento reflexivo, crítico, construimos valores de libertad, de justicia, en esa reflexión, en ese proceso educativo. Por eso es político, porque tienen una intencionalidad de construir algo colectivo, algo común. La práctica educativa es política, y la práctica política reproduce relaciones de dominación, pero también puede emancipar, liberar, dignificar. Tiene las dos posibilidades, la intencionalidad para reproducir relaciones de dominación, que significan injusticia, desigualdad, deshonestidad, poca transparencia, abuso, en todos los sentidos, y respeto, pero también la práctica política puede emancipar, puede liberar, puede dignificar. Por eso es tan interesante cuando nosotros decimos, ay, que todo es tan político. Queremos decir a veces politiquero, politiquería barata, pero la política, la práctica política, cuando la intencionalizamos hacia emancipar, hacia liberar, hacia dignificar, es una práctica liberadora. Por eso va tan unida a la educación, porque nos libera de esa opresión, de esa injusticia, de esa desigualdad. Pero nos libera no solamente de forma individual, nos libera porque nos articula, nos va articulando en esa liberación. Entonces, la pedagogía de la pregunta
es fundamental para hacer que nuestras intenciones puedan llevarnos o nuestros objetivos puedan plantearse hacia esa emancipación y no para reproducir lo que ya tenemos de irrespeto y de injusticia. La pregunta genera dudas, por eso muchos le huyen, porque a veces no quieren dudas, quieren que le podamos generar certezas. Y la pregunta no genera certezas, la pregunta genera reflexión, problematiza. Por eso es tan importante que cuando estamos al frente como responsables de grupos, de personas, ante nosotros mismos, cuando estamos en reflexión con nosotros mismos, generemos esas dudas, esa reflexión y esa problematización. No estemos en el espacio cómodo de la certeza. Porque en ese espacio podemos evadirnos, pero podemos estar autocensurándonos y siendo autocomplacientes con lo que vemos. Eso no es lo que queremos. Visibiliza sentidos, realidades, territorios y personas cuando se pregunta. Produce pensamiento desafiante. Los territorios y las personas ahí es que están nuestras realidades. Entonces, en el pensamiento desafiante, cuando se pregunta, que es un desafío para el pensamiento, porque no hay que pensar, hay que reflexionar antes de responder. Cuando decimos pensamiento de frontera, es que pueden coincidir muchos tipos de respuestas y también puede haber no solamente consenso, también disensos en ese pensamiento desafiante. Piensa los problemas que las personas viven y padecen. Cuando se pregunta cómo estás, cuando se pregunta sobre las personas y los problemas que padecen las personas que se arriesgan por estos valores, entramos en esa pedagogía de la pregunta. Vamos a seguir con el siguiente eje. La crítica. Hemos retomado este eje en varios momentos, vamos a profundizar un poquito. Pensarse a sí mismo como persona y comunidad desde la reflexión de su práctica es parte de ese eje, de esa intencionalidad de pensamiento crítico. Pensarse a sí mismo desde lo que estamos haciendo o no haciendo. Transgredir límites del pensar y del actuar, construir historias de vida, especialmente visibilizando herencias, cuestiones que hemos silenciado, que hemos oprimido en el caso del valor que estamos trabajando, de la honestidad, el país, nuestro país, nuestros grupos, nuestras familias han silenciado, han oprimido muchas historias para no hablar con la verdad. Y nosotros en esta construcción también tenemos que hacer relucir, sacar del silencio muchas historias que se han silenciado, que se han oprimido, herencias que están activas, en el caso nuestro, desde el autoritarismo. Tenemos muchas herencias, muchos años de dictadura, que luego ha continuado de muchas maneras,
han silenciado muchas de las verdades que esta sociedad no ha dicho, que no nos hemos dicho. Entonces, cuando queremos denunciar o anunciar verdades, parte de anunciar verdades es usando la crítica a lo silenciado. Una crítica situada, personal, familiar, local, nacional, internacional, no es una crítica en el aire, es una crítica basada en análisis, en evidencias, que agrega una visión nueva a lo ya pensado y que valora la creatividad, no la ahoga. Por eso es importante el primer eje de la pregunta. Seguimos con el tercero, el análisis de las relaciones de poder, porque cuando hablamos de deshonestidad o hablamos de transparencia, no podemos dejar de hablar de relaciones de poder. No lo podemos vincular solo a algo que hacemos de forma individual. No. Hay una comprensión sobre el poder que hace que algunas personas y algunos grupos crean que pueden ser deshonestos y pueden pasar y de forma impune, sin ser criticados, sin ser enjuiciados, sin ser develados ante la sociedad o ante su familia o ante su comunidad. Hay una comprensión de ese poder como un poder que me ha sido otorgado para ser deshonesto. Entonces, por eso tenemos que profundizar en esa comprensión del poder actual en nuestros grupos, en nuestras instituciones y en nuestro país. La comprensión que tenemos actualmente es que la deshonestidad, la poca transparencia en lo público, en el manejo de lo público y de los recursos públicos, es algo que se puede hacer, que hay permiso cultural, social para hacerlo. Y hasta que eso no sea interrumpido, esa comprensión del poder va a llevarnos hacia donde nos ha estado llevando. Por eso no podemos desvincular el análisis de las relaciones de poder de nuestro tema de hoy. Enfoca las relaciones entre personas, grupos, sectores, territorios y regiones del mundo que establecen patrones de dominación, de hegemonía, de represión, de exclusión, de desigualdad, de injusticia y sus resultados en la vida de las personas, grupos y países. Seguimos para luego abrir el debate en el tiempo que nos queda. Postura dialógica e intercultural es un cuarto eje. Utiliza la escucha activa, la comunicación asertiva, la conversación abierta para comprender realidades diversas y para abordar la complejidad y los conflictos. El diálogo desde lo que somos y hacemos con las posturas eurocéntricas. Recuérdense que hemos estado bajo posturas culturales, políticas, también que hemos heredado. Y sobre eso también hay una discusión, una denuncia para tener y poder construir nuestras propias posturas sin tener que seguir con esas posturas heredadas que nos han llevado a mucha desigualdad. Supera la visión colonial. Esa visión colonial a lo que nos referimos es que se construyó lo diferente como inferior o superior. Y estamos, cuando se habla de transparencia, de honestidad, de justicia, estamos hablando que lo diferente también puede ser semejante, puede ser algo que no es ni inferior ni superior, sino solo diferente. Vamos terminando para poder abrir un poco el diálogo. Los caminos abiertos para pensar y actuar, como hemos mencionado, crítica,
Se critica la pedagogía de la exclusión basada en la lógica del mercado que nos lleva a todos los temas de la valoración, de la acumulación de manera deshonesta. Nos puede llevar intencionalmente también a fortalecer la democracia, que hoy está siendo muy debilitada por visiones muy autocráticas en el mundo, para valorar la justicia, la libertad y promover las prácticas formativas basadas en el diálogo, no en el adoctrinamiento, cuestionar los metarrelatos, las visiones totalizantes y eurocentradas, porque nos han traído muchos problemas a nosotros como parte de América Latina y Caribe, y como hemos sido también nosotros parte de esa colonización discriminadora y violenta. Incluir las voces silenciadas y reproducir narrativas democráticas es parte de lo que es volver o reconstruir la verdad distinta a la mentira que hemos ido viviendo históricamente. Voy a abrir unos momentos para que podamos pensar un poco estos ejes y remitirnos a algunas también de las reflexiones que tenemos para ir cerrando este tema que hoy nos ha convocado. Lo que planteo es, se puede afirmar que para construir una verdadera democracia es indispensable la educación de calidad, sobre todo educar para el ejercicio de la ciudadanía responsable, sobre todo eso, ¿no? ¿Cuánto cumple el sistema educativo dominicano este compromiso? Muy buena pregunta, muy buena reflexión, Fran, porque estamos hablando, primero hablamos del derecho a la educación y luego la calidad implica todo lo que estamos hablando de ejercicio de ciudadanía, pensamiento crítico, pedagogía de la pregunta, etc. Las posibilidades de tener derechos y al mismo tiempo poder seguir pensando en ampliar otros derechos que todavía no tenemos. ¿Cuánto cumple el sistema educativo dominicano? Bueno, si vemos los logros de aprendizaje, cumple poco. Los resultados de aprendizaje en pruebas nacionales e internacionales dicen que nosotros estamos educando con muy baja calidad, muy baja calidad. Cuando vemos también pruebas específicas sobre educación para la ciudadanía o educación cívica, que hemos participado como país junto a otros países y medimos algunos ítems sobre democracia, derechos, participación, etcétera, equidad, justicia, etcétera. En esas mediciones, los jóvenes estudiantes de 15 años que han participado a nivel mundial en esas evaluaciones, en nuestro caso, como nuestro país queda con muy bajo rendimiento, muy bajos resultados en términos comparativos, tanto en lectura, en matemática, en ciencias, en ciudadanía, las pruebas PISA, como sabemos, tanto en primaria como en secundaria, nuestro sistema educativo está con muy bajo rendimiento, muy bajos resultados. Los niños, niñas y jóvenes están aprendiendo muy poco en la escuela sobre cuestiones básicas, pero también sobre cuestiones importantes como sobre la ciudadanía. De manera que hay una tarea muy importante por hacer, y no podemos dar un voto en blanco o un cheque en blanco como lo hemos hecho en el pasado sobre eso. Tenemos que exigir que nuestra educación sea inclusiva, sea de calidad y sea equitativa. No solamente de calidad, sino también inclusiva.
Muchas gracias. Siempre. Este tema, Fran, requiere muchas conversaciones, porque me gustaría también que vieran cuestiones muy vinculadas a los valores de la justicia, la honestidad, la transparencia, cómo el sistema educativo está incumpliendo con esos valores, desde lo micro, lo meso y lo macro. Eso es así. Dice Moisés, para una sociedad mejor deben organizarse procesos, políticas que favorezcan la integración de los ciudadanos en la toma de decisiones, que la sociedad civil pueda aportar y contribuir con la creación de metas claras en educación ciudadana, en valores y transformadora del sujeto que aprende. Muchas gracias, Moisés. Tienes toda la razón. En el caso de lo que hemos visto últimamente, llevamos analizando políticas, procesos en educación, investigando, publicando, articulando movimientos, etcétera, mucho tiempo. Y lo que hemos visto en los últimos 20, 25 años de análisis y de movimientos es que la sociedad civil puede aportar mucho, pero también tiene que integrarse de manera más activa con las exigencias en estos temas, porque cuando vemos espacios de auditoría, de rendición de cuentas, de participación ciudadana, de pacto educativo, etcétera, muchos espacios de articulación en lo que estamos participando, todavía queda mucho rezago, mucho miedo, mucho pensamiento autoritario en la sociedad en general. Tiene todavía mucho rezago, mucho déficit en cuestiones de educación ciudadana, por lo que no le hemos dado seguimiento a las escuelas. Por ejemplo, no se le está dando seguimiento ni desde las asociaciones de padres y madres, ni desde las juntas de centro. No le estamos dando seguimiento a los espacios micro, donde se cuece la educación todos los días. Hay una pérdida de clases diaria que no le damos seguimiento. Hay muchos niños y niñas que están en las calles, que desde la pandemia no han vuelto a clases y no le estamos dando seguimiento como eso requiere. De manera que hay muchas áreas que desde la comunidad, los grupos por municipio, por regiones y desde lo nacional, tenemos mucho espacio para poder participar en eso que estás planteando. Estoy totalmente de acuerdo. Y pudiéramos también tener su opinión sobre la participación histórica del gremio de los maestros, de la Asociación Dominicana de Profesores, con relación a estos ejes que usted plantea, profesora. Sí, puedo emitir una opinión sobre eso. He estudiado y tenemos prácticamente todas las publicaciones sobre la historia de nuestro gremio, del gremio más importante de profesores, cómo se construyó, la historia de lucha que llevó y la historia también que ha llevado de prácticas clientelares, de prácticas autoritarias, de prácticas de imposición y también prácticas políticas basadas en protección de forma inadecuada de docentes que no cumplen con su trabajo,
que no cumplen con su labor. Todo eso lo hemos visto en la historia del gremio, hemos visto desde las luchas grandes que han encabezado por el derecho a la educación, por la ampliación de ese derecho, por la construcción de espacios de más participación de los docentes en la toma de decisiones. Hemos visto todas esas fases, docentes que han dado su vida también por el derecho a la educación, pero también hemos visto y estamos viendo que el liderazgo tan importante de los docentes en términos éticos tiene que ser fortalecido. Ese liderazgo ético no puede seguir siendo débil, no puede seguir debilitándose, porque hay una esperanza colocada en cada docente. Cada docente es una esperanza para un niño, para una niña, para un joven, para un adulto que requiere de su liderazgo, de su modelo, de su modelamiento como persona. No podemos renunciar a ese docente o a esa docente que modele la forma de ser ciudadano o ciudadana, que luche por sus derechos individuales como profesional, pero también que luche por una educación de calidad, por inclusión, para que los niños y niñas aprendan. Necesitamos esa fuerza del gremio orientada también a la educación ciudadana. Muchas gracias, profesora. Gracias. Así es, nuestro sistema educativo está debilitado en muchas o en todas las instancias, pero no debemos perder la esperanza, porque esta sociedad ha tenido una larga tradición de lucha sobre el derecho a la educación, y hemos dado un cheque muy grande para poder mejorar el sistema. Todos de nuestros bolsillos salen, de cada uno sale los fondos, los recursos que estamos invirtiendo en el sistema educativo. Por lo tanto, esa lucha no la podemos debilitar. Tenemos que seguir fortaleciendo la lucha para que ese sistema no sea cooptado solo por la corrupción, por el clientelismo, por el trabajo fácil. Esa lucha no puede abandonarse. Tenemos que seguir en pie de guerra con esa lucha. Perdón, si alguien lo puede leer, por favor. Dice Moisés, los órganos de participación de las escuelas son infuncionales. Yo observo que la escuela se ha alejado de la comunidad. El aporte de la ADP en la actualidad es muy ambigua y el compromiso social de los maestros deja mucho que desear. Pienso que hace falta revisar el compromiso sagrado que tienen los maestros con la familia. Con estas actitudes no se forma el ciudadano democrático y crítico, tal y como expresa la ley de educación. A esto se une la educación desigual entre el sector público y privado. De acuerdo con esas opiniones, los espacios de participación creados por la ley 6697, hemos hecho varias evaluaciones. Son infuncionales porque el contexto también de participación ciudadana en el país está cooptado por el clientelismo, y hay una desvalorización de la participación genuina. Esas son de las batallas también pendientes, porque se han dejado esos espacios infuncionales para que no haya veedores, no haya a quien rendirle cuenta. Es necesario que nosotros estemos
claro que tenemos que seguir reformando, transformando y cambiando estos temas, estos espacios, esos procesos son infuncionales, pero lo tenemos que hacer funcional para que funcione la democracia. Dice Inocencia, siempre seguiremos luchando para que nuestra educación brille lo más pronto posible. Y eso lo lograremos formándonos desde familia y los entes que conformamos la sociedad. Gloria Calderón dice, considero que los maestros actualmente trabajan por un salario y no por vocación. Bueno, puede haber tenemos actualmente en el sector público más de 100.000 personas. Puede haber de todo. Cuando hemos hecho investigaciones, también hay muchos maestros muy comprometidos, pero muy comprometidos más allá de que todas las personas que trabajan tienen el derecho a trabajar dignamente, a tener condiciones, etcétera. Eso no se discute. Lo que estamos discutiendo es que el derecho a la educación tiene que ser ampliado y tiene que ser reconocido, tiene que ser ganado todos los días. No estamos en un nivel donde podamos ya decir que estamos en una sociedad con educación de calidad, educación inclusiva. Yo creo que no podemos venir con medias tintas, porque eso lo sabemos todos. Tenemos mucho trabajo en educación. Y las personas, los docentes, las docentes son parte de la transformación. No son el enemigo, son parte de la transformación de la educación. Yo no sé si es importante que se refuerce lo que llamamos nosotros los agentes que tienen que ver con la educación, porque en los últimos años hemos visto que los agentes se han dedicado más o se le ha dado más participación a los agentes políticos que justamente los agentes de padres y amigos de la escuela, como usted decía, la misma sociedad civil. Pero yo creo que eso hace falta que se refuerce para que la educación pueda seguir creciendo en nuestro país y pueda seguir siendo de calidad. Porque si en verdad hemos crecido nosotros en la educación en las últimas 2 décadas, podríamos decir, pero también hemos decrecido en cuanto a los agentes o protagonistas de la educación, que no son solo los maestros ni la sociedad política. Así es. Hemos tenido un retroceso en ese sentido. En los espacios de participación han estado bajo la lógica del clientelismo y se han vuelto inoperantes porque las personas que quieren contribuir quieren alejarse de la politiquería o de la corrupción, entonces no quieren acercarse a construir espacios democráticos porque se ponen en riesgo, como decíamos anteriormente. Cuando denunciamos esos espacios porque se venden cosas, se trafican mentiras, y tú tienes que estar firmando mentiras, y las personas se alejan de esos espacios. Entonces tenemos que reconstruirlo con una lógica no clientelar, no basada en la corrupción. Así es. Y eso cuesta, eso va a costar y no se hace solo desde el nivel central o de lo tenemos que hacer todos, porque la lógica clientelar la ha impuesto el poder político partidario, pero también se ha asumido como una lógica
en toda la sociedad. Entonces, es un trabajo conjunto que tenemos que hacer en los espacios pequeños, en los medianos y también en los grandes espacios. Muchas gracias, profesora. Hay varios comentarios, lo voy a leer por si acaso le amerita alguna reacción suya. La educación, dice Secundino, es un factor de producción, pues permite acabar de raíz con muchos de los problemas económicos de una nación y funge como instrumento regulador de las desigualdades sociales. Sus funciones primordiales son mejorar los niveles de empleabilidad en el país. Juan Pupo, si desea alguna reacción al leído o continúo leyendo, profesora. Sí, sobre ese punto, sobre las funciones de la educación o los fines de la educación, agregar que no solamente la educación tiene un fin económico. Las sociedades, uno de los fines más importantes de la educación es contribuir con la libertad, con la democracia, con la justicia, con la igualdad. Entonces, es importante diferenciar entre fines, principios. En este caso, cuando se habla de la productividad, es colocarla en su justa medida, porque sí se relaciona con las capacidades que tenemos los seres humanos para poder desarrollarnos en una sociedad como emprendedores, para insertarnos en un mundo laboral, etcétera. Pero esa inserción tiene que ser desde una ciudadanía crítica. No puede ser mecánica la inserción, porque entonces la educación no puede contribuir a formar robots. Ya eso lo está desarrollando el mercado, los robots. Pero una persona no es un robot, no es una mano de obra. Es una persona íntegra. Y eso es el principal fin de la educación, formarnos integralmente. Sí, gracias, profesor. Juan Carlos Pupo dice, considero que la educación comienza en casa, o donde el niño o la niña se desenvuelve. Y tiene mucho que ver con lo dicho más. Tiene mucho más valor el ejemplo, de ahí que tiene que comenzar por nosotros los mayores. Yo creo que vamos a ir concluyendo con este último comentario. Para ir cerrando, habíamos comenzado diciendo que de lo que estamos hablando es algo costoso, algo que cuesta, algo valioso, algo caro, decía Mafalda. Entonces, esa batalla que tenemos pendiente, que tenemos que seguirla dando en todos los espacios, casa, comunidad, institución, gobierno, etcétera, sociedad en general, es algo que cuesta, pero es algo valioso. No lo podemos dejar, no se lo podemos dejar a otros, porque entonces vamos a estar sin ser protagonistas de nuestras propias vidas y de la construcción que estamos llamados a hacer en esta sociedad mientras tengamos la vida que tenemos y que se nos ha dado para eso. Quería despedirme porque habíamos pautado hasta las 8:30 y creo que me he pasado del tiempo, Fran. Agradecerles a todos, disculparme porque son muchos de muchos temas que hubiera querido desarrollar más, pero también tenemos un tiempo escaso. Espero que en otra oportunidad podamos seguir conversando estos temas que nos apasionan. Y para mí ha sido un placer dialogar con ustedes y me llevo también todos estos pensamientos, estas reflexiones y esta energía que me transmiten también de esperanza. No, muchas gracias a usted, profesora Sheila Valera.
sobre todo porque sabemos que es una persona bastante ocupada, como debe de ser, y que haya sacado este tiempo para nosotros es valiosísimo. Repito, estamos pues construyendo contenidos en este tema esencial que es sobre la honestidad, y este ha sido un tema esencial. Se está grabando y va a estar disponible para los que no han podido estar aquí, incluso pueda llegar este mensaje para tantas personas que necesitan tener diríamos, este mensaje de esperanza. Para mí ha sido como un mensaje de esperanza, ¿no? Hay que luchar, pero todavía no nos han derrotado. Muy bien. Y lo que decía al principio, la lucha y el combate es parte de la vida. Exacto. Muchas gracias, profesora. Gracias a todos. Repito, el próximo jueves vamos a tener al director de compras y contrataciones con el tema sobre la transparencia y la honestidad en las compras y contrataciones públicas. No se la pierdan. Igual que hemos tenido 3 anteriores, excelentes las 3 anteriores, y continuamos entonces con otros temas en los jueves siguientes. Una vez más, profesora, muchísimas gracias por su participación. Les haré llegar la presentación de la profesora para que todos la tengamos. Si la profesora me lo autoriza, claro está. Sí, sí. Quiero, Fran, hacerle unas correcciones antes de que la difundas. Muy bien. Por favor, dame hasta mañana o pasado. Perfecto. Usted me la reenvía y yo entonces esa la enviaré. Muchas gracias. Bueno, hasta luego y encantada de conocerlos. Gracias, igual, buenas noches.